retos de desconstrucción. Y muchas veces durante ese proceso de crecimiento y madurez en la relación espiritual con Dios, podemos experimentar desánimo y desaliento. Podemos experimentar fatiga en dicha experiencia. Entonces lo que quiero que comprenda, la actitud de Dios a los episodios de fragilidad, fatiga, desaliento, desánimo que usted pueda sufrir, Dios tiene una actitud de apertura, de auxilio, de apoyo, en la cual en vez de usted verse tentado en alejarse, en tal vez cancelar la relación, o tal vez echar hacia atrás ese crecimiento que ha ido cultivando, la exhortación de Dios es que te acerques a pesar del combate, te acerques a pesar de la batalla, te acerques a pesar del desaliento, lo cual significa no permita que esos episodios, esas pasiones, esos estados de ánimo traten de interferir en la relación de crecimiento que estás cultivando con el Señor. Lo confirma la escritura en el libro de los Hebreos, el capítulo 4, versos 15 y 16, donde usted va a ir conociendo la actitud de Cristo hacia nuestras fragilidades, hacia nuestras inconsistencias, y este despliegue de la actitud del Señor hacia nuestra condición tan vulnerable y tan frágil, que eventualmente se va a ir convirtiendo en una experiencia de gobierno, está establecida para producir en nosotros un cambio de actitud hacia Él. Si lee o medita o escucha los dos versos, tanto el 15 como el 16, el verso 15 habla de la actitud de Dios hacia nuestra condición de vulnerabilidad, la cual nos tiene que llevar a un cambio de actitud de nosotros hacia Él cuando esos episodios nos azote, nos visite o los suframos. Mire cómo dice la Escritura, cuando declara, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra. Esto es lo primero que quiero que considere, medite y guarde en su corazón. Esta escritura, de manera específica, declara y advierte que el rol de Cristo, la experiencia relacional de Jesús para con cada uno de nosotros, es estrictamente una de un sumo sacerdote. Es un sacerdocio continuo. Lo cual significa, hay momentos y episodios que usted no busca de Dios, pero el sacerdote le sigue buscando. Hay episodios donde usted no ora a Dios, pero el sacerdote intercede por usted. Hay momentos donde usted tal vez se descualifica de esta relación con este gran sacerdote, pero él no cancela la relación. Porque un sacerdocio no puede ser renunciado, es continuo, es perpetuo, tiene una intención particular, que significa tenemos que continuar esta travesía de crecimiento porque el Señor está presente para sostenerte, el Señor está presente para sustentarte. Y lo que quiero que entienda, según usted vaya comprendiendo el ejercicio de este sacerdocio de Cristo en tu vida, va a ir preparando el camino para cambiar nuestra actitud hacia los momentos de vulnerabilidad y fragilidad. Lo segundo que habla es que no es solamente un sacerdocio, sino que este sacerdote tiene una actitud bien particular hacia nuestras debilidades. Y es que tiene una actitud compasiva. Declara, porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Grábese esto, en su crecimiento de transicionar, de vivir en el Espíritu, para poder andar en el Espíritu. Escuche bien, cuando usted se convierte a Cristo, usted queda vivificado espiritualmente. Esa es una experiencia de impacto inmediato en tu relación con Dios. Usted queda despierto espiritualmente. Pero la experiencia de transicionar, de vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu, es una experiencia de regeneración, es una experiencia de cambio, es una experiencia transformativa, es una experiencia de desconstrucción, es una experiencia de crisis, es una experiencia de gobierno, lo cual significa no es instantáneo. O sea, en otras palabras, el hombre espiritual está en usted vivificado. Pero para que ese hombre espiritual dentro de usted tome forma, se apodere de sus miembros, le permita lo que la Escritura describe, andar en el Espíritu, usted va a tener unos retos formidables. Por ejemplo, va a haber áreas donde la debilidad usted logrará derrotarla de manera inmediata. Pero también experimentará episodios donde la debilidad no logrará conquistarla, no logrará derrotarla, no logrará gobernarla al momento, porque va a requerir un mayor ejercicio de madurez, va a requerir unos cambios en tu mentalidad. Por eso es que la Escritura exhorta a que renovemos el espíritu de nuestro pensamiento y nos alineemos a la mentalidad del reino y que reprendamos todo pensamiento que se levanta contrario al conocimiento de Cristo. Y esas transacciones que le acabo de explicar toman tiempo. Es un proceso de reprogramación, es un proceso de cambio de vida, es un proceso de cambio de conducta. Y mientras esa transición se va construyendo, no será sorpresa que algunas personas experimenten desaliento, otras personas experimenten frustración, otras personas se descualifiquen o juzguen que su relación con Dios no es sincera. Y lo que quiero que entiendan, mire la actitud de este sumo sacerdote hacia esos episodios de debilidad que tanto usted como yo podamos sufrir. No es una actitud de crítica, no es una actitud de condenación, no es una actitud de juicio, no es una actitud de descalificarte, es una actitud de compasión, es una actitud de misericordia, es una actitud de templanza, es una actitud de paciencia, es una actitud de nuevas oportunidades, porque lo que quiero que entienda, en esos momentos de debilidad no es el momento de usted echar hacia atrás, no es el momento de usted terminar el camino, no es el momento de usted cancelar la relación, es el momento de usted aferrarse más a Él, es el momento de acercarse más a Él, es el momento de buscarlo más cerca a Él y no permitir que el diablo, el enemigo, tus mentalidades o pensamientos en ley o en religiosidad comiencen a turbarte o comiencen a decirte que no, este camino no es para usted, que la relación suya no es sincera con Dios, que realmente no ama con Dios porque está en un proceso de gobierno. O sea, en otras palabras, mientras usted va derrotando el pecado, mientras usted va derrotando la debilidad, mientras usted va desarrollando gobierno sobre sus fragilidades, usted necesita adherirse al sacerdote, usted necesita permanecer en esa relación, usted no puede darse el lujo de alejarse de Él. Nadie se endereza fuera de Él, todo el mundo se endereza injertado en Él. Por eso es que quiero que entienda, la actitud de Dios no es de crítica, es una actitud de compasión. Por eso cuando usted batalla con pensamientos de culpa, batalla con pensamientos de vergüenza, batalla con pensamientos de descualificarse o sentirse que usted es hipócrita, de que no es sincero, le estoy advirtiendo, ese no es Dios hablándole.
no tiene nada que ver con esta experiencia del reino, más bien está asociado con el reino de las tinieblas, o tiene que ver con tu mentalidad que está muy dirigida a ganar el favor de Dios por tu desempeño o por tus obras. Y lo que quiero que entienda, no hay forma de ganar el favor de Dios, porque ya Dios te ama incondicionalmente. Te ama aunque tú le ames, te ama aunque usted lo repudie, te ama aunque usted lo rechace. No hay forma de usted poder ganar el favor de Dios. Así que cuando usted sufre estos episodios, que inevitablemente los sufrirá, usted tiene que aprender a manejarlos, porque lo que quiero que entienda, para poder lograr dicha conquista y dicho gobierno, es necesario permanecer, es necesario aprender a acercarme a Él. Y si usted es honesto, honesta, usted sabe que cuando usted sufre episodios de debilidad, episodios donde usted se somete al pecado, o episodios donde la fragilidad te domina o te derrota, la culpa y la vergüenza que usted sufre le lleva inmediatamente a cancelar la relación con Dios. A otros los lleva a suspender los devocionales. A otros los lleva a asumir unas máscaras y esconder la fragilidad, cuando Dios lo que está exhortando es: quiero que te acerques al altar de la misericordia. Quiero que te acerques al altar del oportuno socorro. Lo cual significa, desde la mentalidad de este reino, en tu fragilidad hay una apertura de Dios a recibirte. En la lucha y en el combate hay un Dios que te apoya y te cubre. En medio de tu crisis hay un Dios que no te condena ni te descualifica. Está bien orientado a que si caes, Él quiere que te levantes. Que si ha habido una transgresión, Él todo lo que te pide, que si confiesas tu transgresión, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. O sea, la intención de Dios es que usted pueda permanecer para seguir erigiendo gobierno, que usted pueda permanecer para que pueda ir logrando conquista. Y el enemigo sabe de esto, y es por eso que muchas veces hay algunos de nosotros que el enemigo le torpedea la mente, diciendo: qué hipócrita eres, diciendo muchas veces a tu corazón: no vale la pena que continúes. Esa área de debilidad o fragilidad en tu vida no va a cambiar. Y lo que quiero que entienda, sí, usted va a cambiar, porque usted es hijo de Dios. Y una particularidad de un hijo de Dios es que nos han dado poder sobre la fragilidad, poder sobre la debilidad, poder sobre el pecado. Y si no lo sabía, ya el pecado no tiene potestad sobre usted, y el enemigo lo sabe. Aunque algunos de los que estamos aquí tal vez seguimos luchando con áreas en nuestra vida, pero lo que quiero que entienda, esa lucha será por un tiempo. Esa lucha ya tiene fecha de comienzo y fecha de culminación. ¿Por qué? Porque Dios te está viendo semejante a Cristo. No está viendo la vieja creación, está viendo el nuevo hombre, está viendo la nueva mujer. Y todo lo que Dios quiere es que no se me desaliente. Es interesante cómo esta escritura en Hebreos capítulo 4, verso 15, advierte que la actitud de Dios hacia nuestra debilidad es de compasión. Porque me encuentro mucha gente en una actitud y mente legal, que significan, proyectan a Dios como un asesino de carácter, proyectan a Dios como un rematador de personalidades, y proyectan al Señor como alguien severo, como un carnicero, como un padre que no tiene misericordia. Y yo entiendo y puedo comprender por qué hay personas que proyectan a Dios de esa forma, porque no me están hablando mucho del Padre Celestial, pero tal vez me hablan mucho del Padre terrenal que los marcó negativamente. Lo que quiero es ser justo con su experiencia, de que por más lucha que usted sufra, aunque la sufra secreto, Dios la conoce. Aunque la sufra y no ha logrado conquista, Dios la conoce. Y lo que quiero advertirle, la escritura, que es inspiración de Dios y es palabra de Dios, y Dios no miente, declara: mi actitud ante esta controversia es de compasión. Le guste la mente legal o no le guste la mente religiosa, tu responsabilidad es obedecer la palabra antes de opiniones humanas, obedecer la palabra antes de la mente religiosa, obedecer lo que Dios dice antes de la mente legal.
Si resultara que ustedes de los que tienen en la mente, pues yo he intentado superar esta crisis, he intentado superar esta debilidad, he intentado derrotar este pecado en mi vida, y usted de los de la mentalidad, a la tercera es la vencida, usted está equivocado de evangelio. Hay entre gente en medio nuestro que luchan con actitudes, con hábitos, con adicciones, que muchas veces no van a lograr derrotar desde un primer episodio. Imagínense, yo he conocido personas que aman a Dios legítimamente, pero tienen un vicio de cigarrillo extraordinario en sus vidas. Y se desilusionan y se desaniman porque han condicionado su relación con Dios, han condicionado su experiencia de logro, éxito o victoria a soltar la adicción, sin comprender que este sacerdote, que es sumamente compasivo, cuando entra a trabajar con esas adicciones, el problema realmente no es botar el cigarro de la boca, sino entrar en el corazón a explorar el por qué este cigarro calma unas ansiedades en el mundo interior de esa persona, calma unos miedos en la personalidad de ese individuo, o le lleva a desconectarse de la realidad por un momento dado para bajar tensiones. Y eso no es una adicción a la nicotina, eso es una esclavitud hacia los miedos, es una esclavitud hacia la ansiedad, es una esclavitud hacia los temores y los retos de vida. Y lo que quiero que entienda, hay mucha gente que no logra victoria inmediata en ese aspecto. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Vamos a descualificarlos, vamos a repudiarlos, vamos a decirle que es mal cristiano, cuando el Dios que le estoy predicando no solamente ve la conducta en controversia, también ve la raíz de la controversia. Por eso es que la Escritura advierte: no juzguéis para que no seas juzgado. No mires la paja en el ojo ajeno, más bien enfócate en la viga que está operando en tu persona, porque todos en alguna otra forma estaremos estancados en ese episodio y vamos a necesitar misericordia, vamos a necesitar compasión. La que tú no puedas expresar y vivenciar, tampoco se la vas a otorgar a otro. Por eso es que quiero que se alinee a esta revelación. Hay gente que son adictos al alcohol y no logran soltar el alcohol de manera inmediata. Usted le quita el alcohol, le quita el cigarrillo, o a otras personas usted le quita las malas palabras o el carácter maldiciente, o a algunas otras personas la abundancia de malicia, lo que tal vez usted llama gente con la mente dañada. Eso no es un milagro que ocurre inmediato, porque muchas de estas conductas se originan de heridas que vienen de etapas anteriores. Heridas que muchas veces se originan del núcleo de familia. Y mucha gente lo que hace, o mucha gente en la religión lo que promueve es: primero quita la conducta negativa. O sea, en otras palabras, estamos al revés del evangelio de Cristo. Limpia el vaso por fuera y que Dios reparta suerte en cuanto a limpiar el vaso por dentro. El verdadero evangelio trabaja diferente, que es: vamos a limpiar el vaso por dentro, aunque por fuera haya debilidad, porque mientras más se limpie el vaso por dentro, lo de afuera quedará limpio. Y lo que quiero que entienda es: no se desaliente si no ha logrado victoria en estas conductas o en estos conflictos, porque entonces es más retante que soltar un hábito, es más retante que suspender una conducta, porque si usted no lo maneja basado en este principio, va a experimentar la trampa que mucha gente sufre. Hacen cambios por miedo, hacen cambios por el qué dirán, hacen cambios por lograr aprobación. Y lo que quiero que entienda: el Dios que usted le sirve le acepta incondicionalmente. El Dios que usted le sirve sabía de tu controversia. La actitud compasiva no es licencia para el pecado. La actitud compasiva va más orientada para que cuando te caigas, cuando sufras desánimo, cuando experimentes desaliento, te puedas volver a levantar bajo la convicción de que Dios no te suelta, de que Dios no te abandona, de que Dios no te cancela, de que Dios no te descualifica. Pero hay mucha gente con esta mentalidad.
Y esto es bien importante porque cuando usted medita en el verso 15, está declarando, esta es la actitud de Cristo hacia nuestras debilidades y Él tiene derecho a tomar esta postura por la sencilla razón de que siendo Él Dios en la carne, experimentó debilidad también. La distinción es que a pesar de que experimentó distinción entre lo que es tu debilidad y la mía, logró una proeza magistral. No cometió pecado. Así que cuando usted sufre batallas, cuando usted sufre desalientos, que los va a sufrir, cuando sufra desánimos, Cristo lo conoce perfectamente. Lo cual significa, si lo vivió, si lo conoce, es imposible que la actitud de Dios hacia tu persona sea de crítica. Todo lo contrario, será una actitud empática. Eso es lo que significa compasión, misericordia, paciencia, benignidad, templanza. Porque estas virtudes es lo que va a permitir que el cambio que ocurra dentro de ti sea basado en amor y no por miedo. La gente no cambia por miedo. La gente solamente cambia porque conocen el verdadero carácter de este Dios, que cuando la Biblia lo resume bien sencillamente. Dios es amor. Te habla de esta actitud en el verso 15, porque entonces mire la actitud que él de vuelta pide de nosotros en el verso 16. Cuando dice Hebreos 4:16, lo primero que dice es, acerquémonos. Usted siente vergüenza, va a tener que aprender a caminar por encima de ella. Va a tener que aprender a enfrentarla. Va a tener que aprender a derrotarla. Y con todo y conflicto, Dios dice, acércate. Sufre culpa, Dios declara. Vas a tener que enfrentar ese sentimiento. Vas a tener que enfrentar esa condición legal. Porque por encima de esa condición, Dios declara, acércate. No solamente tiene como sacerdote una actitud compasiva, sino que también declara que cuando yo me acerco al altar, dice que me puedo acercar confiadamente. Dígalo conmigo, confiadamente. ¿Cuántos de ustedes, vamos a ser honestos, cuántos de ustedes en sus momentos de mayor fragilidad, de mayor caos, usted pasa al frente, o lo invitan a la oración, o inclusive lo mandan a buscar? Y algunos de ustedes están con la expectativa, aquí me van a dar un correazo, aquí me van a desaforar, aquí me van a exponer públicamente, y todo lo que Dios hizo fue consolarte, reanimarte, reexhortarte y si es necesario, limpiarte, lavarte, revertiste y poder darte una nueva oportunidad. Porque este es el Dios que le estoy predicando desde contexto bíblico. ¿Qué significa? Para yo lograr estos cambios en poder vivir por el Espíritu, tengo que aprender primero a descansar en el sacerdocio de este Cristo. Porque nadie cambia por sus recursos, nadie cambia por su justicia, nadie cambia por su propia santidad. Cambiamos por el amor de Dios, cambiamos por su paciencia, cambiamos por su mérito perfecto. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No solamente me invita Dios en mi momento de mayor debilidad a que me acerque al altar, a que me acerque a su presencia. Me está advirtiendo y declarando que me puedo acercar sin amenaza, me puedo acercar confiadamente. Me está diciendo que hay un fruto del Espíritu esperándome en la actitud de este sacerdocio, que es gracia, que significa
favor no merecido. Le estoy hablando porque mientras mejor usted comprenda y conozca el carácter de este sacerdocio, mejor relación tendrá con él. No conmigo, con él. Me invita a que me acerque confiadamente. Me dice que es el trono de la gracia. Y me dice que allí puedo alcanzar misericordia y hallar otra vez gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué le advierto y le hablo acerca de estos episodios? Porque como dije al principio, según usted va madurando en su caminata espiritual y va caminando en el espíritu, lo cual significa vivir en el espíritu es una experiencia inmediata. Caminar en el espíritu es un crecimiento. Es como usted aprender a fortalecer unos músculos que nunca utilizó. Es como desarrollar nuevas destrezas de interacción. Es como reprogramar la vida de su pensamiento. En lo que va logrando ese gobierno, usted tiene que aprender a lidiar con unos episodios, unas pasiones, unas emociones que muchas veces el enemigo utiliza para turbar, derrotar, desalentar al creyente. Como lo son los episodios de frustración, episodios de desánimo, episodios de desaliento, episodios de culpa, episodios de soledad, episodios de inseguridad. Y lo que quiero que entienda, usted no es la única persona, ni tan siquiera en la Biblia, que ha pasado por estos episodios. Déjeme serle un poquito más específico para que se sienta en familia y no se sienta tan sola o tan solo en la lucha que está sufriendo. Porque si usted se da cuenta, Moisés experimentó frustración. Dios le dijo, golpea, o más bien háblale a la peña. Y cuando estaba en este combate con el pueblo, porque el pueblo aún teniendo la ley de Dios, se seguía desviando de la palabra de Dios, se frustró con el pueblo y en vez de hablarle a la peña, le cayó a golpes a la peña. Dice la Escritura que por causa de esta reacción de él, no pudo entrar a la tierra prometida. Y lo que quiero que entienda, Moisés tenía una relación cara a cara con Dios, pero eso no canceló el hecho de que era un hombre frágil. Eso no canceló que era un hombre que también tenía frustraciones. Eso no canceló que era un hombre que también tenía batalla. Y lo que quiero que entienda, a pesar de este conflicto, a pesar de que Dios le hablaba, a pesar de tener una relación cara a cara con Dios, también experimentó fragilidad y lucha. Jonás, otro hombre de Dios. Dios le hablaba, Dios lo comisionaba, pero también experimentó lucha con estas pasiones. Es el primer caso de la Biblia donde usted ve a alguien pidiendo eutanasia. Mátame, dame muerte asistida. Y todo esto ocurre porque la intención de Jonás era: yo quiero que Dios destruya al pueblo de Nínive. Este pueblo merece ser castigado. Y se confronta con un choque con la actitud del profeta y la intención de Dios, que Dios, sabiendo que era un pueblo depravado, por eso es que Dios comisionó a Jonás a que le dijera que iba a ser destruido. Cuando vio que el pueblo cambió la actitud, Dios también cambió la actitud. Eso es lo que le quiero exhortar. Dios, aún en el Antiguo Testamento, era movido a misericordia. ¿Cuánto más en el Nuevo Pacto, que Cristo se hizo carne por nosotros? Que Cristo fue hecho sustituto por nuestros pecados. Jeremías, en un momento de debilidad, juró no volver a hablar más en el nombre de él, porque pensando que hablando en el nombre de Dios la gente le iba a respetar, la gente iba a recibir la palabra, pero lo único que encontró fue que la gente se burlaba de él y el ministerio que tenía era casi una afrenta. Pedro, al negar a Jesús, entró en una severa desilusión, al punto de que él mismo se descualificó de la relación con Dios. Él mismo se quitó del ministerio. Y esto queda confirmado
porque cuando resucita de entre los muertos y le habla a las mujeres, le dice de manera específica que reúna a sus discípulos en Jerusalén y me mandan a buscar a Pedro también de manera intencional. O sea que los cascos que Pedro tenía, porque hay unos cuantos Pedro entre medio de nosotros, que cuando está en fragilidad, cuando está en debilidad, cuando está en lucha, interpretan: Dios no me puede utilizar, no soy digno de ser utilizado, no puedo ser útil para el reino, no puedo ser útil para el propósito de Dios. Y le quiero decir la verdad. Es cierto, usted no es digno, ni yo tampoco. No tenemos los recursos, no tenemos la fortaleza, no tenemos ni tan siquiera el conocimiento, apenas ni tan siquiera conocemos a este Dios. Pero es que fue Dios el que determinó utilizar este barro que está en medio de nosotros, llamado gente, para poder glorificarse y a través de tu fragilidad y a través de mi debilidad, avergonzar la sabiduría del mundo. O sea que las muchas luchas y batallas que usted y yo sufrimos, Dios la utiliza para que no nos gloriemos en nosotros mismos, sino gloriemos en su misericordia, lo cual significa nos haga dependientes del Señor. Dale un aplauso a Jesús. Elías, en su desaliento, otro también que quería eutanasia, deseó morirse, solicitándole a Dios que le quitara la vida, porque no era mejor que sus padres. ¿Y usted cree que Dios le hizo caso? Voy más lejos. ¿Qué va a pasar cuando usted experimente debilidad y fragilidad? En esa experiencia de lograr crecimiento, que usted se rebele contra Dios. ¿Cuánta gente yo no conozco que no quieren saber de Él? O que se enojan con Dios. O que no quieren una relación con Él. Por el hecho de que Dios no contestó como ellos esperaban. O la circunstancia no ocurrió como ellos necesitaban. Y la pregunta es: ¿usted realmente cree que Dios se va a sentir intimidado? ¿Se va a sentir insultado? ¿Se va a sentir que le han faltado el respeto por usted tener esa actitud? Más bien, de lo poquito que conozco de este Dios, la actitud que Él va a tener es, como dice la Escritura, de compasión. Yo entiendo tu frustración. Yo entiendo tu coraje. Yo entiendo tu malestar. Pregúntele a Jonás. Pregúntele. ¿Usted ha visto alguna vez a este Dios tan compasivo con un profeta jaquetón? Un profeta que se atreve a retarlo. Un profeta que le dice: por eso fue que tomé la barca hacia Tarsis y salí huyendo de tu presencia, porque yo sé cómo eres tú, que eres Dios clemente, eres Dios piadoso, eres Dios misericordioso, y por eso me apresuré a huir crispín. Jonás quedó atrapado en su pasión. Jonás quedó arrestado en su fragilidad. Dios le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y él decía: me enojo y me enojo hasta la muerte. Y mire, porque estoy tratando de argumentar lo que dice esta escritura. Mire lo que Dios hace. Literalmente Dios toma la iniciativa de trabajar con el enojo de Jonás. ¿Qué significa? Dios intencionalmente, porque ¿verdad? Cuando Él empieza a dar el mensaje, se siente una enramada con la esperanza de que Dios destruyera la ciudad. En lo que él esperaba la destrucción, aunque ya Dios había determinado misericordia, Dios envía una calabacera. Y por espacio de un día a otro día, la calabacera creció, le dio sombra, porque parece que hacía mucho sol en ese día, y dice que Jonás se alivió del viento solano, se gozó en la calabacera. Al otro día viene Dios y envía un gusanito también. Y el gusanito mata la calabacera y se le pierde la enramada, o sea, la sombrilla de playa se le cerró. Dice que el sol estaba acabando con él. El viento solano le daba reciamente. Y mira la actitud de Jonás. Me enojo y me enojo hasta la muerte.
¿Y sabe lo que Dios hace? Dios no lo mató. Dios no lo destruyó. Dios ni tan siquiera lo descualificó. ¿Sabe lo que Dios le dijo? ¿Hiciste tú algo por la calabacera que por un día nació y otro día pereció? ¿Invertiste tú algo en ella? Que un día te dio mucho gozo y por otro día ahora estás aborrecido. ¿Y tuviste tú misericordia de la calabacera en la cual no invertiste? ¿Y no tendré yo misericordia de este país, de este pueblo, de esta nación tan grande, en que hay más de 120,000 individuos que no saben discernir entre la derecha y la izquierda y muchos animales? Dios trató de razonar con él. Se lo digo porque hay sectores dentro de la religión que proyectan a Dios como un bipolar, como un individuo que no razona, como un individuo que es sangre. Y lo que quiero que entiendan, esa imagen jamás corresponde al Dios de la Biblia. Esa identidad puede ser de algún mortal, pero no del Dios del cielo. ¿Y por qué quiero dejar esto bien claro? Porque tú vas a necesitar el carácter de ese Dios para poder llegar a donde quieres llegar. Así que mucha gente tiene que hacer provisión en abrazar esta escritura y cultivar una nueva actitud en los momentos de fragilidad, porque en los momentos de victoria, pues ¿para qué hacer provisión? Pero en los momentos de fragilidad, en los momentos donde te encuentres más vulnerable, recuerde lo que le estoy advirtiendo y diciendo. Esto es lo que quiero atacar y con esto cierro. Hay personas entre medio de nosotros que en su mentalidad llevan una programación muy tóxica que les impide acercarse a recibir auxilio de este Dios. Personas que piensan, mire los diferentes pensamientos, que nuestras fragilidades nos separan de la compasión de Dios. Quiero que entienda, tu fragilidad no te separa de Él. Todo lo contrario. Juan 15:16 declara, ustedes no me escogieron a mí, fui yo el que lo escogí a ustedes. Yo no sé si usted entiende el principio de omnisciencia, que significa Dios lo conoce todo. Dios conoce tu génesis, Dios conoce tu día final. Dios ya vio toda tu historia. Y el día que te eligió, el día que te seleccionó, el día que te injertó en Él, Él sabía de tus inconsistencias. Él sabía de tus fragilidades. Él conocía de tus debilidades. Y conociendo de todo ese repertorio, no le impidió acercarse a ti. Por lo tanto, tu fragilidad no impidió a que Él tuviera compasión. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 15:16? Lo que dice es, y te he elegido para que lleves fruto. Significa, usted podrá tener luchas, podrá tener batallas, podrá tener conflictos, podrá tener debilidades, pero ya Dios en su eternidad vaticinó victoria. Dios ya vaticinó gobierno, ya Dios vaticinó conquista. Básicamente lo que Dios está declarando, estoy viendo el fruto final, mientras usted está enfocado en el pasado, está enfocado en la debilidad, está enfocado en la pérdida. Tiene que cambiar la visión. Por más lucha que sufra, levántese. Por más crisis que tenga, siga buscando del Señor. Por más desaliento que experimente, busque ayuda, busque oración, métase en la palabra, confíe en Dios, no cancele su fe. Otros abandonan la relación pues se descualifican. No cumplo con las expectativas de Dios. Tengo a Dios tan frustrado. Y suena bien filosófico, pero lo que quiero que comprenda, usted no puede frustrar a Dios. No puede. Porque si usted lograra frustrar a Dios, usted lo que me está diciendo es, Dios no ve. ¿Cuánta gente yo no he visto en el altar orando? Señor, perdóname porque te he fallado. Señor, perdóname porque yo sé que te tengo bien frustrado. Y yo entiendo y conozco perfectamente que estás aborrecido de mí y que ya no me soportas más. Hacía gente oraciones sinceras, pero totalmente distorsionadas en cuanto al carácter de este sacerdote.
le voy a decir la verdad, una oración de esa forma es una oración llena de orgullo, llena de soberbia, llena de justificación. La actitud correcta, Cristo la advirtió en la redacción y en el relato del sacerdote y el publicano ante el altar. Si usted quiere poder cambiar estas actitudes, pues estas son mentalidades, estas son programaciones que usted y yo arrastramos de la vieja religión, del mundo, de una vida muy orientada al desempeño o a la aprobación por obras. Y lo que quiero que entienda, usted está en una experiencia que es estrictamente por fe y la justificación por fe. Aquí la única justificación es: el que cree será salvo. Vuelvo y lo digo, aquí la única obra que justifica: el que creyere será salvo. ¿Qué significa? Yo no puedo hacer indulgencia para ganar el favor de Dios. Yo no puedo hacer buenas obras para ganar su perdón. Yo puedo dar mi vida, puedo dar mis bienes, puedo dar materialmente, y jamás eso llevará a ganar el favor de Dios. Sí, le digo, estas conductas son bien habituales en gente bajo culpa. Y esto es lo que quiero retarle. Yo no quiero que usted sirva a Dios, ni dé lo mejor suyo como un intercambio por la culpa. La culpa necesita una intervención soberana de Dios, que es cuando Dios te perdona tus pecados, tus debilidades, tus controversias. Tu pasado quedó derribado, quedó en la profundidad de la mar, y Dios mismo declara: lo dejo allí porque no me interesa ni deseo recordarme. La culpa trabaja mucho en pensamientos circulares. ¿Qué significa? Usted acepta el perdón de Dios, vuelve la culpa a resucitar, vuelve el enemigo por el otro lado a señalar, y usted vuelve y toma el pensamiento circular. Cuando ocurra, vuelva a ubicar en el sitio donde Dios lo declaró. En la profundidad de la mar tampoco me voy a recordar de ello, porque el perdón de Dios es absoluto. Y esto es bien importante que usted lo comprenda, porque aunque Dios te perdona, aunque Dios te limpia el récord, va a haber gente alrededor tuyo en tu vida que no te van a perdonar, no van a limpiar el récord, no te van a querer dejar ir. Y lo que quiero que entienda, mientras usted aprende a disfrutar la liberación y el cuidado del perdón de Dios de manera más efectiva, podrá enfrentar las objeciones y los señalamientos de la gente alrededor suyo que no te quiere perdonar, que no te quiere dejar ir libre, porque esa realidad también existe. Hay gente que no va a creer en tu experiencia, hay gente que no va a creer en tu cambio. Y lo que quiero que comprenda, después que usted descanse en que Dios aprobó tu cambio, va por buen crecimiento. Otra mentalidad es que hay gente que condicionan el acercarse a este Dios cuando estén en mejor condición. Se alejan de Dios, no vienen ya a la iglesia, ya no buscan devocionalmente al Señor, ya no cultivan una vida de oración, porque lo condicionan: no quiero ser hipócrita. Cuando realmente cambie, entonces regreso. Cuando realmente mejore, entonces me acerco. Y lo que quiero que entienda, jamás podrás mejorar alejándote de Él. La gente se endereza injertado en Él. Lo que significa es, la experiencia de celebración, eclesiásticamente hablando, es lo más cercano a una unidad de cuidado intensivo. Este es el mejor lugar para toda aquella persona que viene con conflicto, viene con crisis, viene con desesperanza, viene con desaliento, viene con desánimo, viene con culpa, viene con crisis, viene con pérdida. La experiencia de reunión de iglesia es la mejor experiencia para atender esa crisis. ¿Por qué? Porque la reunión es para traer sanidad, la reunión es para fortalecer los santos, la reunión es para estimular en el camino. Y si no lo sabía, la mejor terapia, la mejor cirugía, la mejor ministración es poder acercarse al altar de la misericordia, es poder acercarse al sumo sacerdote, es poder recibir la compasión de Dios.
no lo va a lograr si se mantiene alejado de Él. Y con esto concluyo. Esta es otra mentalidad que afecta a mucha gente a no poder descansar en los méritos de este sacerdote. Soy deshonesto, pues lo busco solo cuando lo necesito. ¿Ha conocido o no le ha pasado de que usted busca de Dios solamente cuando lo necesita? Cuando no lo necesita, no lo busca. Pero cuando la crisis azota tu vida, entonces usted se apasiona por Él. Lo declaro porque todos hemos estado ahí. Yo he estado ahí, usted tal vez ha estado ahí, y lo que quiero que entienda, en un momento dado, esa fue mi condición. Porque mi limitada mentalidad me decía buscar de Dios solamente cuando tengo aprietos externos. Hasta que Dios quitó la venda y me descubrí que siempre he estado en aprieto por la condición interna. Así que lo que quiero que entienda, no se sienta culpable, no se sienta mal, inclusive lo voy a retar. Si usted es de los que busca a Dios solamente cuando lo necesite por aprietos externos, le voy a profetizar, Dios le va a seguir ayudando. Dios no le va a fallar. Dios nuevamente le va a socorrer. Porque la intención de Dios será que puedas abrir los ojos y conocer el verdadero aprieto. El verdadero aprieto no es cuando usted tiene una crisis económica. El verdadero aprieto no es cuando tienes una crisis de salud. El verdadero aprieto no es cuando un hijo tuyo está en crisis y tú tienes que pedir ayuda a Dios, oración en la iglesia y apoyo de intercesión entre tus hermanos. Sí es una crisis, pero no es el verdadero aprieto. ¿Sabe cuál es el verdadero aprieto? Cuando finalmente usted descubre y se le cae la venda de los ojos que separado de Dios usted nada puede hacer. Ese es un aprieto que ninguno de nosotros podrá liberarse. Por eso las personas que buscan a Dios en todo tiempo son los que honrosamente las vendas se le cayeron. Descubrieron el verdadero aprieto. Señor, soy tan débil, soy tan frágil, soy tan inadecuado. ¿En qué grave aprieto estoy? Con esto concluyo. Y aquí es donde se evidenciará humildad versus soberbia. El individuo que cultiva humildad al descubrir su verdadera condición, inevitablemente tiene que llevarlo de rodillas al altar de la misericordia. No como episodio, sino como un estilo de vida. Por eso usted va a encontrar gente entre medio nuestro que con aprietos o sin aprietos viven en la presencia de Dios. Es una diálisis espiritual. Continuamente se acercan al altar para recibir una infusión de fortaleza, de nuevo ánimo, de nuevos bríos, de nuevas actitudes, en lo que la persona comienza a andar en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu es un proceso de crecimiento que requiere crucifixión del viejo hombre. Y usted va a descubrir que en ese crecimiento usted básicamente puede cualificar como acróbata del circo de Soleil. Porque va a encontrarse que continuamente se crucifica y se baja de la cruz. Continuamente se entra en la cruz y se sale de ella. Hasta que usted va aprendiendo a vivir crucificado como un estilo de vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta es la meta, esta es la finalidad. Que mientras más yo vaya conociendo mi verdadera condición, incompetente, inadecuado, no tengo los recursos,
Y mientras más conozco el carácter de este sumo sacerdote, compasivo, misericordioso, clemente, piadoso, el yo ir conociendo su carácter e ir conociendo al mío, inevitablemente me lleva a dependencia perpetua. Por eso la Escritura, de manera enfática, en Romanos 8:35 declara: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Si yo tengo la visión de que este Dios, su manera de proceder hacia mí es punitiva, de crítica, de proselitismo, arbitrario, excluyente, y yo no cultivo el verdadero carácter de este Dios, que es solidario, inclusivo, armonioso, empático y sensible, no voy a poder permanecer en él. Cuando estas crisis o pruebas, como la tribulación, la angustia, la persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, me van a separar. Me van a separar esos episodios porque yo no puedo ligarme en aquel que no conozco. No puedo confiar en aquel que no creo. Pero cuando le creo, cuando conozco su verdadero carácter, cuando conozco su verdadera naturaleza, en la manera explícita que Hebreos 4, versos 15 y 16 lo describe, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras mejor conozco el carácter de este Dios, inevitable será la separación. Mientras mejor lo voy conociendo, más dependo de Él. Más me sumerjo en Él. Más aprendo a descansar en Él. Y menos descanso en mis méritos. Menos descanso en mis obras. Menos descanso en mi justificación. Y si yo puedo cultivar esta relación y puedo promover dicha dependencia, soy más que vencedor en Cristo Jesús, aquel que me amó.